Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu clase para hoy en nuestro segmento Viviendo Fiel, aquí en Sin Límites Internacional. Vamos a apurarnos hoy porque tenemos bastante para cubrir y es algo que va a bendecir tu día y bendecir tu vida. Consiga tu Biblia y vamos con nuestra clase número 80 de este libro de Hechos. Y hoy vamos a cubrir Hechos capítulo 17, versículos 16 al versículo 23. Hechos 17, empezando en versículo 16, completando hasta el versículo 23. Y si tuviera que poner un título para la clase de hoy, sería ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Oiga, muchas veces cuando uno está en ministerio, cuando uno es pastor, cuando es evangelista, cuando es predicador, o simplemente cuando uno es cristiano y tiene mucho para hablar acerca de Jesús, acerca de cómo ha sido bendecido, cómo Dios obra en su vida, hay gente que pueden decir, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿O qué querrá decir esta palabrera? Solo palabras habla, como dice la gente. Hoy vamos a ver que este mismo problema lo tuvo Pablo. Y vamos a ver cómo él utilizó esta situación para predicar a Jesús. Tú puedes hacer lo mismo, aunque seas palabrero o palabrera. Vamos a ver, iniciando el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Mira, Pablo tenía esta costumbre, porque las iglesias no estaban establecidas todavía, solamente algunas iglesias en algunos lugares. Pablo era misionero. La palabra apóstol quiere decir testigo, quiere decir misionero. Él anduvo en viaje misionero y donde él podía entrar para enseñar, además de los lugares públicos, en el mercado, en casas, podía entrar en las sinagogas porque era judío. Él era judío. Tenía derecho para entrar y discutir. Y como tenía entrenamiento bajo los pies del mejor maestro de Israel, y como antes era fariseo, tenía esta capacidad para discutir en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. También discutía o predicaba en las plazas. Vamos a decir en el parque o en la plaza estuvo predicando. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Oiga, de ahí sacamos nuestro título para la clase de hoy. Porque él predicando, él discutiendo con la escritura bajo la unción del Espíritu Santo, lo miraba esta gente idólatra y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Vea qué montón de cosas habla este. Solo bulla y bulla y bulla. Mira, la gente puede hablar así si tu vida no es conducido con la palabra de Dios y bajo los principios de Cristo. La gente puede hablar mal de uno y tener razón. Hay gente que tiene razón, porque hay gente que solamente son palabreros, pero su vida no concuerda con lo que hablan. Pero quiero decirte que hay veces cuando uno puede estar viviendo su llamado, viviendo como cristiano, viviendo como misionero, viviendo como apóstol, como evangelista, como pastor, como predicador, como ministro, o como simplemente una persona cristiana que está contando lo que Dios ha hecho en su vida. Tú puedes estar viviendo conforme a la voluntad de Dios y compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida, y va a haber gente que van a criticar. Va a haber gente que van a decir, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo hicieron a Pablo, lo pueden hacer a nosotros. Mejor que nuestra vida concuerda con nuestras palabras para que no tengan que hablar. Es como tirar tierra contra un muro para ver qué pega. Cuando una persona vive conforme a la voluntad de Dios y habla conforme a la voluntad de Dios y es guiado con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, esta tierra que tiran contra uno desliza. Pero cuando uno solamente pretende, cuando uno es un actor, cuando uno de verdad es un palabrero, nada más, esta tierra queda pegado. Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros
parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esta gente eran idólatras. Esta gente adoraba estatuas. Yo me acuerdo una vez andaba yo adelante del Río Tinto en una aldea, pero bien metido en la montaña. Y me tocó hablar con una gente que no habían visto una persona blanca. Iba caminando yo en el sendero y en una curva encontré con una indígena. Esto hace muchos años, ¿no? Y ella me quedó viendo y cuando yo saludé, buenos días, se fue corriendo, gritando. ¿Y qué decía? ¡Fantasma, fantasma! ¿Por qué? Porque soy blanco y no había visto a una persona blanca. Yo a veces me he metido a lugares bien adentro, así que, ¿saben? Así pasan las cosas a veces. Pero esta gente eran idólatras. Igual en esta zona me tocó hablar con gente que hacían sus estatuas de madera. Lo tallaban ellos mismos y lo ponían en la esquina en la casa y lo adoraban. A veces lo sacaban a uno para enseñar, este es mi Dios. Entonces uno pregunta, ¿verdad? ¿De dónde proviene este Dios? Ah, yo lo hice. ¿Cómo vas a adorar algo que hiciste con tus propias manos? Esto es lo que hacen los idólatras. Y para ayudar a esta persona a entender, pedí su chancleta. Me dio la chancleta. Entonces digo yo, ¿y esta chancleta quién lo hizo? No sé, me dijo, algún lugar lo hicieron. Le digo, ¿tú puedes adorar a esta chancleta? No, me dice, ¿cómo voy a adorar una chancleta? Le digo, es igual, es algo hecho por las manos de hombres. Dios es el Dios creador del universo, el que hizo hombre. Y digo, adorarme a mí, yo soy tu Dios, no cosas hechas por manos de hombre. Entonces esta persona entendió de que lo que estaba haciendo no tenía sentido, porque estaba tallando estatuas con su propia mano y adorándolos. Esto es lo que pasa aquí. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Tenían interés ellos, le llevaron a un lugar y le dicen, explícanos, dinos, ¿de qué es lo que se trata eso? ¿De qué está hablando de este Jesús, este evangelio de una persona que resucitó de entre los muertos? Explícanos, queremos saber. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 21, vamos a ver algo acerca de esta gente, algo que la misma Biblia nos dice claramente, algo acerca de esta gente que tenemos que saber. Vamos a ver. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir o oír algo nuevo. Esta era la gente como aquella vecina que tenías tú, que se interesaba en toda su vida, pero para contarle a los otros vecinos. Enfrente de la casa de mi mamá ya está muerta, pero enfrente de su casa había una señora que se preocupaba por conocer todo acerca de cada vecino. Y contaba de un vecino a otro vecino. ¿Sabe qué? Ella tiene esta enfermedad. ¿Sabe qué? A fulano le hizo pago para pagar su casa. Ahora lo van a venir a traer y lo van a meter preso. ¿Sabe qué? El hijo de fulano chocó su carro. O sea, gente así, ¿verdad? Entonces, esta gente interesaban solamente en decir y oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dijo Pablo, les voy a enganchar. Yo miro que son religiosos, nada más que su enfoque está mal. Están enfocando en la chancleta hecho por manos de hombre o la estatua hecho por manos de hombre. Y sabe que hay un peligro. Porque cuando yo andaba en Tailandia, miré que esta gente adoraban a los ídolos. Y yo le pregunté a uno de ellos, ¿por qué su gente adoran a los ídolos? Me dice, está equivocado, Señor. Nosotros no adoramos a los ídolos. Le digo, pero yo miro la gente que están adorando a los ídolos. Están agachados delante de los ídolos. Así me dice. Pero es que nosotros adoramos el espíritu que actúa atrás
del ídolo. Esto quiere decir que los demonios usan los ídolos para engañar a la gente. Por eso en el último tiempo va a haber alguna estatua que va a hablar, porque va a haber un espíritu actuando detrás de esta estatua. Entonces, aquí podemos ver de que Pablo miró el interés de ellos. Miró que eran religiosos. Miró que pudieran ser buenos evangelistas porque les interesaba oír y hablar cosas nuevas. Entonces dijo a él, voy a compartir Jesús con ellos. Entonces él observó de que sois muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo halló una entrada para poder ayudar a esta gente para entender sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la resurrección, sobre el perdón de pecados, sobre la iglesia, sobre Cristo, sobre la voluntad de Dios. Él dijo, yo observo que son muy religiosos. He visto sus templos, he visto sus estatuas y miro aquí de que tienen una estatua aquí que dice al Dios no conocido. Y él les dice, este Dios que ustedes no conocen, yo les voy a explicar quién es. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es su hijo que envió para salvar a los pecadores? Mira, nosotros tenemos que ser sabios, pero también tenemos que saber que hay gente que nos van a criticar y van a decir, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, como dicen en Honduras, si nos van a criticar, por lo menos que sea algo verdadero. Uno habla mucho, pero hablamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El poder para proclamar el Evangelio es con la voz de uno y la vida de uno. Nosotros tenemos que compartir enseñanzas usando palabras. Por esto venimos aquí 5 días de la semana. ¿Para qué? Para compartir la palabra, para compartir el Evangelio. ¿Para qué? Para tocar vidas y cambiar corazones, para que haya gente salvada de sus pecados y entregados a Dios viviendo para Cristo Jesús. Es la mejor vida, es la mejor vida. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. ¿Qué querrá decir este palabrero? Cuidadito, porque si me dicen así, voy a ver ahí cómo meterme para enseñarte la verdad acerca de Dios de alguna forma. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que sea super mega bendecido.